Buenas tardes a todos y a todas. Desde el equipo de Rey de España, qué menos que agradecer vuestra asistencia y vuestro interés en un tema tan apasionante como lo es la escala de aptitudes intelectuales, las tres. Como muchos sabréis, se trata de un producto que llevamos mucho tiempo comercializando, pero creemos que es imprescindible dar a nuestros clientes la mejor formación, más aún teniendo en cuenta los nuevos estudios con población española que se han realizado. No podríamos tener más suerte a la hora de facilitar la mejor información actualizada que contar con Félix Ruiz y con José Luis Pérez, socios fundadores del Centro Ayala. Félix es psicólogo clínico con máster en neuropsicología y educación. Además de asesor técnico, es formador en asociaciones de altas capacidades. José Luis, por su parte, eh, es licenciado en psicología, en filosofía y ciencias de la educación. No solo es orientador escolar, sino que también es profesor del máster en gestión de la innovación en la Universidad de Oviedo. Félix, José Luis, en nombre del equipo de R&D, agradeceros que compartáis con nosotros vuestro conocimiento durante estos 45 o 50 minutos. Durante la ponencia queremos recordaros a todas y a todos que no se podrán activar los micrófonos para hacer preguntas. Ahora bien, durante los últimos 5 o 10 minutos trataremos de responder todas las dudas que puedan aparecer en el chat. Sea como sea, si hay alguna duda que quede sin responder, os facilitaremos nuestro correo electrónico para poder atender con tranquilidad cualquier posible duda. Dicho esto, Félix, José Luis, podéis comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, chicos. Pues aquí estamos esta tarde para compartir con vosotros lo que sería esta presentación de la prueba BAS-3, esa escala de actitudes intelectuales, ¿de acuerdo? Y nos proponemos en estos 45 minutos aproximadamente de los que disponemos estos tres objetivos, ¿no? El poder conocer un poquitín lo que son los fundamentos de este test y cómo se aplica, describir brevemente cada una de las diferentes subescalas de esta batería, así como también hablar un poco de las reglas de aplicación y corrección de cada una de las pruebas para ver las ventajas que nos ofrece esta prueba a la hora de la evaluación cognitiva. Por lo tanto, aquí también tenemos lo que sería este índice de las cosas que vamos a ver a lo largo de este webinario y pasamos a continuación ya directamente a lo que sería el planteamiento de la prueba BAS-3. Vale, la prueba AS3, si por algo se caracteriza, es por una simplicidad tremenda. Es decir, es una prueba bueno, pues como existe una tendencia en estos momentos, separa funciones ejecutivas de lo que serían las funciones, la medida de las funciones de aptitudes cognitivas, aptitudes intelectuales. Aquí nos habla del concepto de inteligencia, inteligencia para qué o o inteligencia por qué, ¿vale? Lo que va a hacer es utilizar, lo que va a hacer es utilizar el modelo de Cattell, el modelo de Cattell-Horn, ¿vale? El modelo triárquico, ¿vale? Perdón, jerárquico de Cattell-Horn y Carroll, ¿vale? Para poder darnos varios tipos de análisis. Por un lado, lo que serían el análisis de esa parte general, esa parte G, ¿vale? Y después lo que serían las habilidades que ya tienen que ver con la contaminación cultural, habilidades que no tienen que ver con contaminación cultural, y después ya llegaríamos a otra parte más, todavía muchísimo más profunda, que serían los procesos perceptivos. Es decir, que va a ir un poquitín en escala, como tenéis ahí como tenéis aquí en esta presentación, ¿no? ¿Vale? Y siempre utilizando funciones de hemisferio cerebral derecho, funciones de hemisferio cerebral izquierdo, ¿vale? Funciones conjuntas, pero dentro de cada sistema, ¿vale? Va a utilizar dos pruebas, ¿vale? Que lo veremos después, ¿no? La parte auditivo-verbal y la parte visual.
Y después ya lo que sería el razonamiento perceptivo. Una con carga académica, con carga cultural, no académica, es decir, hay que tener ciertos conocimientos culturales como para poder hacerla, y otra que minimiza el impacto de la carga cultural, ¿no? Con lo cual, para nosotros ha resultado muy interesante a lo largo de los años poder utilizar esta prueba, primero por simplicidad, trabajamos muchísimo y necesitamos una prueba rápida, sencilla y que no sea aclaratoria, ¿vale? Y la posible después, la posible indagación que podemos hacer cuando existe algún tipo de dificultad, en el caso de un niño, en el caso de un peque, ¿vale? Y poder encontrar la raíz de lo que podría ser el problema, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta un poco cómo va desarrollándose neurológicamente el ser humano, vamos a pasar desde procesos perceptivos muy básicos, ¿vale? En los dos niveles, la entrada sensorial, a lo que serían procesos de almacenamiento, búsqueda y recuperación de información, y procesos cognitivos complejos, transformaciones, que serían conceptos y razonamiento, ¿no? Para dar lugar posteriormente a la respuesta, ¿vale? Bien, es una escala que nosotros, después de haber utilizado también la VAS2 en cientos de evaluaciones y después en el caso de la VAS3, que en la que estamos ahora, en la que entendemos que esta estructuración de la prueba mejora y supera muchísimo a la anterior, de acuerdo que cuando como profesionales conocemos bien el modelo teórico que se encuentra detrás, podemos utilizar este esquema que está aquí de cómo es el diseño de las pruebas para no limitarnos exclusivamente al índice final, a ese número final que nos da la prueba, sino analizar detalladamente estos tres niveles que tenemos aquí de complejidad cognitiva y poder extraer en función de el input auditivo, el input visual y cómo se van relacionando, podemos extraer muchísima información sobre ese desarrollo cognitivo y también las relaciones que tiene con el sistema neurológico. Vale, la estructura, escalas principales y escalas de diagnóstico. Escalas principales, como veis ahí, comprensión verbal, denominación, semejanzas visuales, construcción y matrices, ¿vale? Definición de palabras, semejanzas verbales, razonamiento cuantitativo, recuerdo de figuras y copia de figuras. Ojo que aquí en las escalas principales, que son las que nos dan el índice general, están mezcladas aquellas que componen el VAS infantil y aquellas que ya componen el VAS escolar, ¿no? Y las escalas de diagnóstico, que son recuerdo de objetos, velocidad de procesamiento, conceptos numéricos, dígitos en orden directo, dígitos en orden inverso, reconocimiento de imágenes, emparejamiento de figuras, ¿vale? Y después ya otras escalas diferentes que serían las del rendimiento académico, lectura, aritmética y dictado, ¿vale? Bien. Y si nos gusta destacar que nos parecen tremendamente interesantes dentro de las escalas diagnóstico, como vamos a ver posteriormente en algún ejemplo, que en ellas se van a evaluar diferentes aspectos, no solo la velocidad de procesamiento, sino la memoria de reconocimiento, ese tipo de memoria que habitualmente no encontramos en las pruebas de memoria de reconocimiento a través de la prueba llamada reconocimiento de imágenes, si nos vamos a encontrar también una evaluación de la memoria de trabajo a través de las pruebas de dígitos, por ejemplo, que es auditiva, pero también una prueba de memoria de trabajo a partir de estímulos visuales, como pueda ser el recuerdo de objetos. Vale, en la batería infantil, lo que os comentábamos antes, las 6 pruebas que serían las 6 pruebas principales, ¿vale? Que sería para la aptitud verbal, funciones del hemisferio cerebral izquierdo, ¿vale? Fundamentalmente lo que sería la comprensión verbal y la denominación. Por denominación vamos a ver que puede ser todo lo que tiene que ver con vocabulario, conocimiento de vocabulario, ¿vale? Las semejanzas visuales y las matrices en cuanto a la actitud de razonamiento no verbal y la construcción, los cubos de Cox, ¿vale? Y la copia de dibujos en cuanto a la actitud espacial. Ahí tenéis un poco cuáles son las edades de inicio, 4 años o 3 años, 5 años. Nosotros por nuestra especialización de trabajo en altas capacidades lo estamos utilizando desde los 3 años sin ningún tipo de problema y nos permite hacer pues un pronóstico de cómo están funcionando
cómo están funcionando esas redes cerebrales de la persona, ¿vale? Y cómo la edad a la cual nos puede, porque la batería o sea, perdón, la plataforma de corrección nos resulta muy buena y muy interesante porque siempre nos va a dar un rango de edad en el cual vamos a meter al chico, a la chica que estamos evaluando, al alumno, en función de sus resultados, con lo cual ahí sí sabemos en qué momento, digamos, evolutivo de operaciones mentales se encuentra el sujeto. Mientras que en la batería escolar... Bien, nos vamos a encontrar con las pruebas de actitud verbal, definiciones de palabras, semejanzas verbales. Luego explicaremos cada una. Dos pruebas de actitud de razonamiento no verbal, matrices, razonamiento cuantitativo, y dos pruebas de actitud espacial, recuerdo de figuras y construcción, con las cuales se obtendría ese índice general. Y después una serie de escalas de diagnóstico también, donde se mide, como decíamos, la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Y por último, tres escalas que también son opcionales, que no es obligatorio pasar para obtener el índice general, que son escalas de rendimiento académico, donde sí se está evaluando contenidos, en este caso relacionado con lo curricular, como aritmética, que se miden pruebas de conocimientos matemáticos, dictado, donde se dicta una serie de palabras para poder valorar la corrección ortográfica, y lectura de palabras, donde se puede ver tanto la corrección como el tiempo en el cual es leída las palabras. Es importante que otra de las ventajas que nos ofrece esta prueba, y sobre todo cuando evaluamos niños y niñas que puedan tener una capacidad cognitiva muy desarrollada o alta, ¿de acuerdo? Nos permite evitar el efecto techo en aquellos niños que tienen más de 5 años, puesto que la batería escolar, aunque esté preparada para evaluar a partir de los 6 años, también tiene baremo desde los 5 años. Por lo tanto, si presumimos que algún niño puede llegar muy hasta el final de la prueba de los 5 años en ese baremo, y los últimos ítems para evitar el efecto techo, es decir, que le pueda penalizar por estar muy cerca o ya haber pasado la edad cronológica para el que está diseñada la prueba, nos permite en niños de 5 años poder utilizar la batería escolar, con lo cual suprimimos este efecto. Vale, esto sería todo lo que hay que ver en cuanto a una exposición general de materiales. Si os parece, vamos, Sí, ¿vale? a enseñarlos. Sí. Bien, ¿en qué consiste la prueba, no? Después de ver un poco el modelo teórico. Vale, nos vamos a encontrar con unos cuadernos de registro y libro de estímulos. Dos cuadernos de registro, uno para la batería escolar, que sería el color azul, un cuadernillo de registro para la infantil, el color naranja, y un cuadernillo de las pruebas diagnósticas, que sería el que está en color morado. Los materiales manipulativos que se utilizan en las pruebas infantil fundamentalmente, excepto la prueba de construcción, que tiene esos cubos amarillos y negras. El maletín, para que venga y sea más práctico llevarlo, pues tenéis que viajar mucho. Y por Sí. último, dos manuales. Uno muy importante de administración, con las instrucciones muy detalladas para pasar las pruebas, y esas instrucciones resumidas también las vamos a encontrar después en los propios cuadernillos de registro. Y otro manual técnico tremendamente interesante, donde se nos explican todo lo que es la construcción de la prueba, el diseño estadístico, y también algo que a nosotros nos gusta mucho y que a veces cuando lo hablamos con otros compañeros de trabajo es muy útil, pero no mucha gente utiliza, que es, por ejemplo, el grado de dificultad de los ítems según se va avanzando por las diferentes pruebas, permitiéndonos a la hora de corregir e interpretar el resultado, poder valorar adecuadamente los errores que tiene esa persona y ver si se ha cometido errores en ítems fáciles o en ítems difíciles, y de esa manera poder también valorar si estaba atento o estaba atenta el niño y la niña evaluados, o se ha distraído en algunos momentos. Con lo cual, toda la información del manual técnico nos permite una mayor comprensión de la prueba a la hora de la interpretación, para no limitarnos exclusivamente a esos números y resultados finales. Vale, aquí tendríamos el cuaderno de registro, ¿vale? En todos los cuadernos de registro funcionan más o menos, todos funcionan de la misma manera, es decir, hay un punto de inicio siempre en función de la edad, en función de la edad del sujeto, ¿vale? En función de la edad del sujeto se va a comenzar por ese punto donde te pone la edad, ¿vale? Y siempre hay dos ítems que te permiten trabajar con el sujeto, no ser tan literal a la hora de preguntarle, bueno, pues en este caso sería la parte de denominación de la batería, de la batería de los niños pequeñitos, ¿vale? Y ahí cuando se le enseña una foto de unas tijeras o una foto de una ventana, una foto no, un dibujo
de una ventana, ¿vale? Los materiales suelen ser materiales muy atractivos para los niños, diría yo, por los dibujos y por la calidad del dibujo que tiene, pues te permite interactuar con él, darle alguna pequeña pista al niño para que pueda decir cómo se denomina ese objeto. Indudablemente, si se fallan o no se aciertan los ítems suficientes, automáticamente se vuelve al punto de inicio anterior, y si el punto de inicio anterior se consigue, después se sigue en adelante, ¿vale? Todo con algo que se llaman los puntos de parada alternativos, ¿vale? Cuando hay 5 fallos consecutivos, ¿vale? Y los puntos de decisión en un momento determinado, si no hay esos 5 fallos consecutivos, en los cuales tú decides si seguir aplicando la prueba o no. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y más en muchas veces en un contexto escolar, cuando pasamos una prueba y sacamos a los niños de una clase determinada que puede gustarles o no, lo apurados que pueden estar o no pueden estar apurados los niños por tener que ir al patio o por tener que ir a esa clase donde hacen plastilina y les resulta muy interesante la clase, ¿vale? Entonces, esto sería un poco esa simplicidad de la cual sí os hablábamos antes, el total de la puntuación directa y los ítems que están aplicados de tal ítem a tal ítem, porque eso sí después hay que introducirlo en la plantilla de corrección, ¿vale? Bien, y en todos los cuadernillos, como este ejemplo, podemos encontrarnos con arriba, en el cuadro superior, instrucciones donde se nos recuerda materiales a utilizar, los diferentes puntos de inicio según los rangos de edad, que es lo que está indicado en las etiquetas laterales que están al margen de los números. Después tenemos cómo se administra y sobre todo nos va recordando tanto los puntos de decisión, si debemos pasar al rango siguiente, al tramo siguiente o no, y los puntos de parada alternativo. Importante, 2 ítems por cada tramo de comienzo, que es el que tiene ese pequeño dibujito como una especie de pizarra, donde nos indica que se le pueden dar instrucciones o ayuda al sujeto para que comprenda bien la prueba, y a partir de ahí se empezaría a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, interesante también todo esto, así como la famosa regla del 3x3 para el conjunto de ítems. ¿De acuerdo? Donde si el niño ha acertado, tiene menos de 3 fallos o tiene más de 3 fallos, nosotros podemos tomar la decisión de continuar o no continuar según vayamos viendo cómo va el proceso de la evaluación. Bien, pues pasamos, si os parece entonces, a lo que sea la parte de la administración. Sí, en la parte de la administración, lo que os comentábamos antes, en el caso de la batería infantil, ¿vale? En el caso de la batería infantil, de 3 años, 3 años y 5 meses, 3 años y 6 meses a 11, 4 años a 4 años y 5 meses, 4 años y 6 meses a 4 años a 11, y 5 años a 5 años y 11 meses. Ahí las 6 pruebas que se pasan, ¿vale? En lo que serían las escalas principales, y después las escalas de diagnóstico, ¿vale? Que en las escalas de diagnóstico ahí tendríamos una, 2, 3, 1, 2, 3, 4, las 5 pruebas que se pasan, ¿vale? Sí puede ser aplicable. Sí puede ser aplicable en este caso la velocidad de procesamiento, los dígitos inversos, la aritmética, el dictado, la lectura de palabras, en función del desarrollo del niño, ¿eh? Y después ya en la batería escolar, indudablemente otra vez las 6 pruebas que se pasan, que ya son diferentes de las de la batería infantil. Solamente hay 2 que son que tendrían son del mismo tipo, que sería construcción y matrices, y después ya lo que serían las escalas de diagnóstico y las escalas de rendimiento académico, ¿vale? Bien, también importante destacar no solo la simplicidad, como nos decía Pepe antes, con 6 pruebas, tanto en la infantil como en la escolar, obtenemos ya el índice general, sino también nos gustaría indicar que, por ejemplo, la prueba de velocidad de procesamiento nos va a ofrecer 3 niveles diferentes con ítems distintos en función de la edad. Por lo tanto, se adapta, por ejemplo, en el tramo A, que sería la primera, se realiza a través de una serie de dibujos, y en el tramo B y C, que sería para chicos un poquito mayores, se va a realizar a través de la discriminación visual de números, por ejemplo. Y esto vemos que se adapta muy bien al no estar o no medir la velocidad de procesamiento, no utilizarse los mismos estímulos en función del rango de edad, siendo muy útil en nuestra experiencia porque cuando se utiliza solo dibujos, en algunos casos para niños pequeños está muy bien, pero a los mayores ciertos símbolos ya no les resulta tan atractivo como pueda ser una discriminación visual de números. Vale.
Las escalas principales de la batería infantil, ¿vale? Comprensión verbal y denominación, por un lado, que tiene bastante, o sea, sería toda la parte verbal. Después estaría toda la parte de semejanzas verbales y construcción, y matrices y copia de dibujos, que pasamos a explicaros un poquito a continuación, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una de las láminas de la prueba de comprensión verbal del rango infantil. Consiste en leerle la instrucción que está debajo de los 4 dibujos. Pues cuando el padre de Julia trabaja en el jardín, se pone su abrigo y sus botas de agua, pero nunca se pone un gorro. Al niño se lee oralmente esta instrucción para ver cuál es la comprensión, su nivel de comprensión del lenguaje oral. Él tiene que analizar a continuación esa información visual, por tanto tiene que ir recordándolo y a continuación tiene que señalar cuál es el dibujo que se corresponde con la instrucción oral leída. En este caso, pues sería el número 4. Con lo cual, esta prueba nos permite medir esa parte verbal en niños pequeños, que lógicamente en la mayoría de los casos todavía no tienen, no tienen capacidad lectora, pero sí se hace de forma oral. Una prueba que, según van avanzando los dibujos, la experiencia nos dice que en general el tipo de dibujo está muy adecuado y sí capta la atención de los niños cuando se está leyendo. Lo que sería la parte de las semejanzas visuales, lo que son ya son procesos de otro tipo de procesos de razonamiento, ¿vale? Donde al niño se le muestra una fila de 4 imágenes y una tarjeta que se le da. El niño tiene que colocar la tarjeta debajo de aquella imagen que comparte algo, con esa tarjeta, ¿no? Vale, lo que sí encontramos en esta prueba como positivo es que aquí no hay que interactuar con el evaluador. Por tanto, cuando se le explica a la niña, cuando se le explica al niño o a la niña lo que tiene que hacer, tanto verbal o se lo puede explicar mediante indicaciones sin que sean verbales, ¿vale? O sea, simplemente a través de la mímica, los niños enseguida lo captan y les gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya son manipulables y entonces enseguida dame la siguiente ficha que quiero colocarla en el sitio donde sea. Y empiezan siendo indudablemente o estando orientadas en un tipo de pensamiento lógico concreto, muy concreto y de uso y con uso con carga cultural, ya a lo que podrían ser los siguientes, que pueden ser menos concretos y tampoco ya no tienen tanta carga cultural, ¿no? En el cual tiene que haber un proceso de deducción o de inducción para que el niño pueda relacionar esos 4 circulitos negros independientemente de la figura, ¿vale? Bien, una prueba que en nuestra experiencia les gusta muchísimo Sí. a los niños, ¿de acuerdo? Según va pasando la prueba, además la van haciendo en general, les cuesta muy poquito la comprensión porque al empezarse por ítems muy sencillos, pues les permite entender perfectamente lo que es la prueba. Tenemos también la prueba de denominación, donde al niño se le va enseñando un dibujo, una imagen. Aquí tenemos 4, pero se enseñarían de una en una. Estos son 4 de los ejemplos. Y al niño se le pregunta que nos diga el nombre de este dibujo que se le está mostrando. ¿De acuerdo? Importante este tipo de pruebas en niños por debajo de los 6 años para todo lo que tiene que ver con el lenguaje expresivo y también esa correcta comunicación entre ambos hemisferios que permite identificar la imagen y recuperar el nombre del cerebro para poder expresar el nombre. Por lo tanto, una persona que realice, un niño que haga bien esta prueba, en principio no muestra ningún tipo de dificultad, ¿de acuerdo? A la hora de la denominación de los dibujos. Otra prueba que también puede resultar muy sencilla de pasar y que a los Sí. niños les resulta agradable, ¿de acuerdo? Y que facilita muchísimo su atención y su colaboración durante el desarrollo de la prueba. Vale, dejamos ya un poco esa parte verbal, dejamos ese hemisferio cerebral izquierdo y nos vamos a la parte derecha, ¿vale? Entonces, aquí en la prueba de construcción son construcciones sencillas no son realmente cubos, porque digamos que podrían ser figuras más bien con una forma por un lado cuadrada, pero por otro lado serían ya rectangulares, donde el niño lo que hace es imitar una construcción que le hace el evaluador, ¿no? Aquí sí es verdad que, vale, está toda la parte de la visualización espacial, pero fijaros que en esta parte también
te lleva a ver si la capacidad visomotora del niño, la coordinación ojo-mano, es buena, ¿no? Cuando observamos cierta torpeza en los niños a la hora de colocar las fichas porque se les caen, o a la hora de ponerla para atrás o ponerla para adelante. Bien. Es importante también que en esta prueba solemos colocar al niño al lado porque el niño tiene que copiar nuestro Sí, modelo. Por lo tanto, entonces es una prueba en la cual el niño se siente muy cercano al estar sentado junto a él. Tú pones primero tu modelo y sí. el niño después lo imita en los primeros ítems, en los niños de 3 añitos cuando se empieza a pasar la prueba. ¿De acuerdo? Posteriormente también pasaremos, si el niño completa todos estos ítems, se pasa a una segunda parte donde se van a utilizar unos cuadrados de goma eva, ¿de acuerdo? Que por un lado tiene una cara negra y por una cara amarilla. Y a partir de ahí el niño va combinando los cuadrados para formar diferentes patrones, copiando ya directamente una imagen. Ya no es copiando el modelo de evaluador. Vale, la parte de las matrices, ¿vale? La parte de las matrices son unas matrices ordinarias, ¿vale? Y sería la capacidad del razonamiento inductivo, ¿vale? Detalles visuales empiezan siendo para los niños pequeñitos muy sencillas y las matrices llegan a ser realmente complejas, ¿no? Y cómo nos vamos encontrando como niños que no lo sospechamos pueden resolver matrices más complejas y sin embargo las menos complejas no. ¿Mm? Bien, en los primeros ítems de los niños pequeños, las pruebas de matrices solo tienen una matriz de 2 por 2. En el caso de llegar ya a un grado de Sí. dificultad a partir de los 6 años, se complican y son matrices de 3 por 3. Sí, pero hay una parte como esta que está proyectando ahora mismo Félix, que es una parte que no tiene ningún tipo de contenido cultural, por decirlo de ninguna manera, ¿vale? Porque es muy simple, simplemente es una forma geométrica. Las formas geométricas son iguales en todos los sitios, pero sin embargo, si veis la siguiente, ¿vale? Pues aquí ya sí tendríamos ya el claro referente cultural porque hay que conocer el objeto. Bien, cosa que ya en los mayores, a partir ya de los 6 años, en el tramo escolar, todos los dibujos o todas las matrices tienen dibujos geométricos lineales que en ningún momento tienen carga cultural, lo cual también nos permite que la prueba no esté condicionada por el conocimiento de objetos reales, como puede suceder a lo mejor en otro tipo de test, o por otro tipo de conocimientos que dificulten realmente medir ese razonamiento no verbal. Ujú. Vale, posteriormente tendríamos la copia de dibujos, ¿vale? En la cual empiezan siendo ítems muy simples, una línea vertical, una línea horizontal, dos líneas cruzadas inclinadas, ¿vale? Que sería la capacidad de emparejar formas visuales, la capacidad de percibir la orientación espacial, ¿vale? La coordinación motriz fina, acordaros, es muy importante esta parte de la coordinación motriz fina, y sería la reproducción de ciertos modelos, ¿vale? Que se les van poniendo a los niños. Esta parte es muy estricta en cuanto a lo que podría ser las órdenes de corrección. Esto de... Bien, importante también en esta prueba que aquí se han sacado algunos dibujos que son más complejos. Sí, No está empezando por los más sí, sencillitos, ¿vale? Para los niños para los niños pequeños. ¿De acuerdo? Importante todo lo que tiene que sí. ver con poder observar también a partir de ella esa percepción visual, ese desarrollo de la percepción visual del niño en su capacidad de interpretar ese dibujo para poder posteriormente reproducirlo. Importante aquí que los evaluadores tengamos claro que el niño tiene desarrollada adecuadamente la coordinación motriz fina, puesto que el niño Mm. podría estar visualizando e interpretando adecuadamente la prueba, pero a la hora de reproducirla, por un problema de psicomotriz fina, podría tener más dificultades. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta para hacer una buena corrección a la hora de realizar esta prueba. Bien, estas son las pruebas principales de lo que sería la batería infantil en sus escalas principales. Y ahora sí nos gustaría poner, ¿de acuerdo? O vamos a comentar las escalas principales de la batería escolar. Vale, que serían el reconocimiento de figuras en primer lugar, ¿vale? Que este reconocimiento de figuras lo que nos va a medir es la memoria visual a corto plazo. Veréis, esto sería la aptitud espacial, por tanto estamos hablando de hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral derecho lo vamos a medir desde dos elementos, por un lado el reconocimiento de figuras a través de la memoria, ¿vale? Inmediata y por otro lado la velocidad a través de los cubos, ¿no? Vale, entonces, en esta parte del reconocimiento de figuras,
tenemos como novedad con respecto a la BAS 2, que en la BAS 2 había que dibujar la figura, al niño se le daba una tarjetita, creo recordar que era de cuadrícula y tenía que hacer la figura más o menos exacta, muy similar, muy parecida a lo que sería el modelo. En este caso ya no hay que elegir, ya no hay que hacer esa copia, ¿vale? Con lo cual hemos suprimido uno de los elementos que puede distorsionar, que sería la parte psicomotriz, ¿vale? Y aquí lo que nos vamos a encontrar precisamente es que el individuo solamente debe de reconocer, ¿vale? Por tanto, una vez que se le presenta un dibujo como puede ser este, a continuación se presenta una lámina con 4 dibujos, ¿vale? Y en esa lámina con 4 dibujos, ¿vale? Uno de ellos va a ser el que tiene las mismas proporciones, otro va a ser un dibujo un poco más bizarro y los otros dos pueden estar modificados tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Por lo tanto, el sujeto tiene que quedarse muy claramente con lo que podría ser con lo que es las proporciones exactas del dibujo que le enseñamos, ¿vale? Lo cual nos permite medir muy bien ese procesamiento visoespacial, porque no es simplemente una cuestión de memoria, sino que si el cerebro no interpreta adecuadamente el dibujo, difícilmente el sujeto podrá identificar y reconocerlo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las 4 opciones que tendría el sujeto y tendría que señalar la B. Este dibujo, este ejemplo, forma parte de las más sencillas, ¿de acuerdo?, en el comienzo de la prueba. Vale, aquí tenéis otro ejemplo que también sigue siendo sencillo porque simplemente son ejemplos que son atrayentes para los niños, es decir, hay que ir motivando, es decir, a medida que las pruebas, es una prueba de potencia, con lo cual a medida que va pasando, cada ítem es cada vez más es más difícil, pero hay ciertos ítems por el medio donde el grado de dificultad baja. ¿Para qué baja? Para conseguir atraer al sujeto y para conseguir que el sujeto lo que sí pueda hacer sea engancharse a una dificultad mayor y tirar de una dificultad mayor. Bien, aquí tendríamos otro ejemplo de reconocimiento de figuras. Sí. Definición de palabras. Ya vamos a funciones del hemisferio cerebral derecho, vamos a la parte verbal del sujeto, ¿vale? Vamos al desarrollo del lenguaje, al conocimiento del léxico y a la fluidez verbal. Son pruebas en las cuales los evaluados ya tienen que interactuar mucho con el evaluador. Somos conscientes que aquí puede aparecer la vergüenza, somos conscientes de que aquí puede aparecer pues el no contestar porque yo no sé si voy a meter la pata o no voy a meter la pata, y va pasando desde una parte lógica muy concreta hasta una parte que ya es mucho más abstracta. Y esto es conocimiento del lenguaje y fluidez a la hora de poder explicar lo que se le está preguntando, ¿eh? Y en este caso vamos a tener el apoyo también del manual, el manual de corrección, donde vamos a ver ejemplos de o aquellas respuestas más correctas y también aquellas respuestas que nos puede dar el evaluado, donde deberíamos preguntar para aclarar más la respuesta y así poder saber si debemos valorarla como correcta o no, esa definición que nos está dando. Vale, la subprueba de construcción, que sería ya aptitud también espacial, ¿vale? Junto con el reconocimiento de imágenes haríamos la parte espacial. La subprueba de construcción son cubos amarillos y negros, ¿vale? Pueden ser figuras bidimensionales, como antes comentaba Félix en el caso de los niños pequeñitos, o pueden ser figuras ya tridimensionales, como van a ser estas que estamos proyectando ahí. ¿Vale? De 2 cubos, de 4 cubos o de 9 cubos, ¿vale? Aquí aquí no es novedoso el que haya una parte entera pintada de un color, en que haya media cara pintada de un color y que después esté en diagonal. Es decir, esto nos permite hacer mucha más cantidad de figuras, más capacidad, más cantidad de combinaciones que en el caso de simplemente tener tres elementos, ¿no? No tener la diagonal, no tener la línea divisoria vertical por el medio o horizontal según se mire. Vale, está indudablemente medida por tiempos, ¿vale? Pero la prueba nos ofrece la posibilidad de, en el caso de que sea un sujeto con un tempo cognitivo lento, extremadamente lento, o que haya problemas, detectemos que haya problemas psicomotrices a la hora de poder colocar las diferentes fichas, ¿vale? Los diferentes cubos, que podamos utilizar una forma de corrección alternativa sin tiempo.
simplemente por errores. Lo cual nos resulta muy, pero muy útil, ¿de acuerdo? Y para eso la prueba nos va a ofrecer 3 ítems extra en el caso que decidamos pasarlo sin tiempo a los chicos mayores, ampliando así la posibilidad también de corrección y de interpretar y separar lo que sería la operación puramente visual, esa capacidad de visualización, de la velocidad que depende de otros factores. Nos vamos a encontrar ítems de dos cubos, de 4 y los que sean la parte de abajo que ya son los de 9 para las personas de mayor edad. Prueba de matrices, razonamiento perceptivo. Ahí tenéis un ejemplo de una matriz ordinaria, ¿vale? Una matriz ordinaria ya de 9 elementos, no de 4, ¿vale? Y en la cual ya se pueden combinar 3, 4 o 5, 3, 4 o 5 características diferentes que hay que resolver o combinar para poder extraer cuál es la figura que falta ahí. ¿Vale? A medida que se van complicando, aparecen elementos distractores que nos dificultan un poco más, ¿vale? La realización, van haciendo un poco más difícil la realización de la prueba, con lo cual tenemos una idea de hasta dónde puede llegar el sujeto. Nos encontramos también dentro del ámbito verbal las semejanzas verbales, que en este caso lo que nos vamos a encontrar son 3 palabras, como tenemos ahí, plátano, manzana y naranja, donde el sujeto evaluado nos tiene que decir qué tipo de relación o en qué categoría podríamos clasificar esos 3 conceptos. Lógicamente implica que el sujeto esté atento a los 3 conceptos para poder buscar esa característica o esa semejanza común. Como en otras pruebas, se empieza siempre por términos que representan objetos muy concretos que el niño puede visualizar, o en este caso, por ejemplo, el último que tenemos, funeral, solución y salida, donde el grado de abstracción es mucho más alto y por lo tanto ya no solo se mide la capacidad de vocabulario de la persona, y esto nos permite también compararlo con la prueba de definiciones para ver si el conocimiento de vocabulario es similar en ambas, no vaya a ser que existan discrepancias, pero también esa capacidad de abstraer, estar pendiente o atender a los 3 conceptos. Porque Sí. una de las cosas que nos encontramos aquí a veces al pasar la prueba es que hay niños, sobre todo aquellos que son un poco más impulsivos, que a lo mejor solo se quedan con 2 conceptos o se quedan con el último. Y por lo tanto es importante aquí también destacarles, no, que tiene que ser común a los 3 para que la prueba la hagan lo mejor posible. Bien, en este caso, pues en el caso primero, pues que es la respuesta más correcta, frutas, en el segundo caso líquidos y en el tercero final. Lo mismo, el manual nos va a ofrecer las puntuaciones que serían correctas, las puntuaciones perdón, las respuestas con las que deberíamos preguntar y aquellas que no son adecuadas en función de las Y semejanzas. saber el grado de abstracción que el sujeto está manteniendo en cuanto a la capacidad de establecer relaciones entre diferentes vocablos. Bien, dentro del razonamiento no verbal tenemos también la prueba de razonamiento cuantitativo. En este caso, lo que está en el centro de la pantalla, que son los dibujitos de los puntos, esta parte sería la prueba de los niños pequeños a partir de los 6 años, es diferente a la prueba del base infantil, que es distinto, y en este caso simplemente consiste en encontrar en la parte de abajo, donde está el cuadrado vacío, cuántos puntos tiene que haber. Para ello, tenemos que fijarnos en las fichas anteriores y ver qué tipo de relación se establece entre los puntos de un lado y los puntos de los otros, teniendo que buscar siempre la misma relación en la primera ficha y en la segunda ficha, aplicando esa relación en la tercera. Lo mismo sucede ya para los mayores a partir de cierta edad, que está a la derecha. Hay que buscar la relación existente entre el primer número y el segundo y aplicarlo en el último término. ¿De acuerdo? En este caso, 3 puntitos nos faltarían aquí y iría un 11 porque la prueba consiste en sumarle 5 al primero. Vale, con esto acabaríamos lo que serían las pruebas generales y nos iríamos a las escalas de diagnóstico. Recuerdo de objetos, conceptos numéricos, dígitos en orden directo, emparejamiento de figuras, velocidad de procesamiento, reconocimiento de imágenes y dígitos en orden inverso. Esto es la prueba de recuerdo de objetos, memoria donde mediríamos fundamentalmente esa memoria de trabajo, pero muy importante, a través de estímulos visuales, donde al niño se le presenta esta lámina, se le da una serie de segundos para observarla e intentar recordar todos los que pueda, no importa el orden, porque después oralmente el niño nos los tiene que decir. Bien, pues se le dejan, esta prueba se realiza con 3 exposiciones y el niño tiene que contestar 3 veces sucesivas sobre el número de objetos que recuerda. Esta prueba tiene 2 partes, puesto que la primera es esta que acaban de ver en pantalla y la segunda es esta. Sin que el niño lo sepa, una vez que se han acabado la parte oral,
se le entrega esta plantilla en blanco y cada uno de los dibujos en una tarjeta. Y se le pide que coloque los 20 dibujos allá donde él recuerde. Que no pasa nada si no se lo sabe todo, colócalos todos. Bien, en este caso no existe ningún tiempo, por lo cual tampoco el niño va a estar apurado. Después, demoradamente, se pregunta, ¿verdad, Félix? Eso es, aproximadamente al cuarto de hora de haber pasado esta primera exposición, estas dos pruebas, se sigue trabajando con normalidad en otras pruebas. Ya el manual también nos indica si vamos a pasar toda la batería, cuándo deberíamos pasar la prueba inmediata y cuándo la demorada. Y por lo tanto aquí teníamos que otra vez, sin volver a exponerle ya la lámina, decirle al niño, cuéntame los dibujos que recuerdas y vuelve a colocarlos. Lo cual también nos permite valorar si ha habido mucha diferencia entre la primera exposición y la segunda. ¿De acuerdo? Incluso esta prueba estamos encontrando que muchas veces nos permite encontrar dificultades en el desarrollo de la lateralidad en función de la colocación de los dibujos, que hay muchísima confusión, intercambio y mucha diferencia entre el recuerdo oral o el recuerdo visual. Bien, aquí la prueba pues, nos indica cómo contarlo. Los conceptos numéricos, que corresponde a la parte infantil y que son preguntas sobre cantidades, tamaños u otros conceptos numéricos, y ahí sí nos permite saber también culturalmente cómo va adquiriendo y cómo se va desarrollando toda esa parte de un lenguaje, que es el lenguaje numérico, que sería hemisferio cerebral izquierdo, que junto con el lenguaje verbal y musical podrían formar 3 lenguajes con los cuales utilizamos como forma de comunicación, ¿vale? Esta prueba empieza por ítems muy sencillos como este, donde simplemente es un cálculo de estimación visual. El niño no necesita ni siquiera conocer los números, simplemente visualmente identificar la cantidad. Y posteriormente hay otros ítems, como pueda ser este, donde el niño tiene que resolver, vamos a llamarlo así, un pequeño problema, donde tiene que comprender la instrucción y realmente después hacer una suma. En este caso ya mediríamos también si está adquirido ese concepto de suma, de resta. También se va a trabajar con conceptos como el doble o la mitad o la seriación numérica a lo largo de las diferentes partes de la prueba. Vale, en segundo siguiente tendríamos los dígitos en orden directo, memoria verbal sin sentido. Ojo que esto es muy importante, ¿vale? Una cosa es la memoria con sentido y otra cosa sin sentido. En este caso es sin sentido y que pasa de ser, va siempre en grupos de 5, ¿vale? Va siempre en grupos de 5 para pasar al siguiente tramo, después de dos dígitos 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 8, ¿vale? Entonces ahí tendríais un poco esa memoria verbal sin sentido. Bien, otra prueba para niños pequeños para ver ese desarrollo visoespacial y de figuras de percepción y orientación espacial es esta donde al niño se le presenta el primer dibujo que está arriba y tiene que señalar abajo cuál de los 6 es idéntico al primero. En este caso, el niño tiene delante el dibujo que tiene que identificar. No se utiliza esa memoria de trabajo teniendo que exponérselo durante unos segundos y después identificarlo. La velocidad de procesamiento, como antes hablaba Félix, son 3 tipos de cuadernillos diferentes en los cuales el sujeto se enfrenta a una tarea monótona y repetitiva que requiere o bien encontrar un número, el número más alto de la fila, o bien encontrar en este caso el círculo que más cuadraditos tiene dentro después de estar sometido a una intensa presentación visual. Y en este caso, aquí tienen un ejemplo, pero también se realiza 6 veces diferentes a través de ítems que van variando también su grado de dificultad. Aquí se puede observar el de los números, ¿no? Es tachar el número que es más alto de todos, ¿vale? Importante esta prueba, que es una prueba donde se mide la memoria de reconocimiento, otro tipo de memoria, de acuerdo que tenemos las personas donde al sujeto se le van a exponer, como es en este caso, 2 dibujos, se le van a dejar 5 segundos y a continuación, en la siguiente lámina, tiene que indicar los dibujos que se le han enseñado, ¿de acuerdo? Y no importa el orden. Por tanto, el sujeto está reconociendo dibujos teniéndolos delante. Esa memoria de reconocimiento que implica la identificación de detalles fundamentalmente y que se va complicando, puesto que en este ejemplo hemos puesto solo 2 dibujos a reconocer, pero se irá aumentando 3, 4, 5, siendo cada vez más similares los dibujos. Vale, los dígitos en orden inverso, que ya va a manejar memoria verbal y memoria visual, ¿vale? Y que simplemente sería comenzar por el último, ¿vale? Y que nos aseguraría que el sujeto es capaz de retener inmediatamente el conjunto de dígitos mentalmente para poder empezar a contar por el último. Y por último, es comentar brevemente las escalas de rendimiento académico. Prueba de aritmética. Tiene diferentes partes, pero realmente todas
implican conocimiento de conceptos numéricos, implica resolución de problemas. En este caso es un problema, los primeros ítems son simplemente operaciones matemáticas que no están dentro de un problema, donde la persona tiene que resolver, ¿de acuerdo?, en función de lo que se le está pidiendo, y que lógicamente sí implica realmente contenidos matemáticos que el niño puede trabajar y estudiar en clase. Vale, la parte del dictado, ¿vale? Con palabras que empiezan siendo sencillas y acaban siendo, pues, también bastante complejas, ¿vale? Ortografía fonética, ortografía visual, memoria visual de palabras, una prueba con muchísima carga cultural y Y además nos va a permitir pasarla de dos maneras diferentes. Una, pasando todos los ítems correspondientes para su edad, o utilizar una estimación a partir de las dos primeras palabras de cada tramo, y si el niño las hace correctas, poder pasar al siguiente tramo de dificultad para así poder pasarla de una forma más rápida, lo cual es una ventaja de no tener que escribir a lo mejor 30 o 40 palabras que al niño le podría resultar más difícil. Vale, la lectura de palabras, lo mismo, empezamos con un nivel de dificultad sencillo, ¿vale? Y con un tamaño grande para pasar a un tamaño pequeño y un nivel de dificultad mayor, ¿vale? Palabras frecuentes y palabras menos frecuentes, ¿vale? E igualmente esta parte también nos permite dos formas de pasarla, bien leyendo todas las palabras o utilizando, de acuerdo, solo una parte y de esa manera obtener un punto a partir del cual debemos pasar buscando siempre dónde está la dificultad para el niño y de esa manera podemos utilizar también los tiempos si fuera necesario. Y por último, nos vamos a encontrar ya en este webinario con la parte de corrección e interpretación. Algo que vamos a explicar brevemente, pero que siendo la parte más técnica, para nosotros es muy importante que nosotros como profesionales lo leamos bien y que en este caso la prueba VAS nos simplifica muchísimo para interpretarla, dándonos muchísima información que podemos utilizar. Claro, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya iría todo sobre una plataforma informática, la cual nos llevaría a meter una puntuación directa y ahí nos va a dar ya todo tipo de puntuaciones y todo tipo de interpretaciones y variaciones entre las diferentes puntuaciones, ¿vale? De hecho, vamos a tener lo que sería ya la interpretación de los índices compuestos, la interpretación de lo que serían los índices de aptitud intelectual, las escalas principales, las escalas de diagnóstico y las escalas de rendimiento. Y ya lo vamos a tener todo separado para saber encontrar puntos fuertes y puntos débiles y saber por dónde tenemos que empezar a trabajar. En el informe que se obtiene de la plataforma de corrección nos va a dar todas las tablas que ahora vamos a enseñar, que nos permite también, insistimos, hacer una muy buena interpretación y un buen análisis de esas actitudes cognitivas de la persona evaluada. ¿De acuerdo? Vamos a tener ahí puntuaciones de habilidad, ¿de acuerdo? Que tiene que ver en función de los ítems que ha superado el niño, el percentil, las puntuaciones T, que están comprendidas entre 20 y 80 puntos, una puntuación típica y también muy importante esa edad equivalente que nos permite también ver dónde está el nivel de desarrollo del niño en función del ítem hasta el que llega. Vale, y aquí tendríamos en el punto 2.1 la comparación del IG o del IGNV no verbal con los índices de aptitud intelectual y ahí sí podemos observar si existe alguna diferencia significativa o no entre lo que sería la valoración total de la prueba, ¿vale? Y lo que sería cada una de las actitudes, con lo cual aquí ya sí podemos determinar, si ocurre algún problema o no. Y fíjense bien que en la tabla 2.2 lo que hace es hacer una comparación ya entre las diferentes aptitudes que viene a completar lo que sería la tabla 2.1 y que nos da, pues en este caso, donde podría haber un problema o un punto débil del individuo para poder trabajar con él. La prueba en la corrección nos permite, si hubiera habido algún problema en la actitud verbal o es una persona a la cual por algún trastorno del lenguaje no pudiera ser evaluada esa parte, sí nos permite obtener y quedarnos exclusivamente con el índice general no verbal, formado por esa parte de la prueba, no siendo necesario aplicar toda la prueba para su posible corrección en la plataforma. Vale, y uno de los elementos también para nosotros muy importante es la comparación de las dos subpruebas dentro de cada una de las aptitudes.
Así se puede ver, por ejemplo, en la parte verbal, la definición de palabras, que es una parte con una carga cultural altísima, y semejanzas verbales, que es una parte de razonamiento sobre palabras. O la prueba de matrices, que tiene menos carga cultural, y razonamiento cuantitativo con más carga cultural. O si existe una diferencia significativa entre construcción, medida a través de tiempo y a través de habilidad de psicomotricidad fina, o el reconocimiento de imágenes, que ya se mide a través de la memoria, ¿vale? Si hay alguna... ¿Por qué? Porque nos permite sesgar si la prueba en ese momento está fallando. Es decir, si el instrumento de evaluación no está dando la medida adecuada porque esté fallando la forma de evaluar, ¿vale? Nos encontramos también con otras tablas donde tenemos esa comparación de las puntuaciones T en las escalas principales, donde la prueba nos va a establecer una media de las puntuaciones de la escala con un valor crítico que deberían tener significando si hay una diferencia entre diferentes pruebas, tanto la tabla 3.1 con las pruebas principales como la tabla 3.2, las escalas diagnóstico, para ver si hay mucha discrepancia entre las pruebas, que nos alertaría también de que en esa prueba en concreta, donde haya una diferencia significativa, bien por encima o por debajo, algo puede haber pasado en su evaluación, puesto que hay una discrepancia en relación con lo que sea la prueba y la estimación, de acuerdo, que se está haciendo estadísticamente, y de esa manera también nos permite buscar posibles puntos débiles o fuertes. Vale, lo que sería el informe descriptivo, muy claro para que se pueda ver con todo tipo de claridad y nitidez. Sí, ¿Vale? esto sale directamente de la plataforma y ustedes se puede recoger el informe con todas las pruebas, de acuerdo, con todos los ítems, de acuerdo, siendo la parte gris donde estaría lo que es el centro de la campana de Gauss, en los percentiles 25 al 75, y de esa manera visualmente podemos ver ya las pruebas más altas, las pruebas medias, las pruebas más bajas, y poder detectar algún tipo de información relevante. Tenemos también la comparación entre las puntuaciones del informe dentro descriptivo, como decíamos antes, tanto en escalas diagnósticos como en escalas cognitivas, donde se van comparando pruebas que miden las mismas partes. Por ejemplo, la parte verbal, se compara la definición de palabras frente a semejanzas verbales para ver si existen también diferencias significativas y poder valorar dónde la persona va puntuando mejor, o si hay muchas diferencias entre diferentes pruebas que no corresponden con lo que sería esperable en una evaluación de una persona, de un sujeto que no tenga ningún tipo de lesión, ¿vale? Puesto que es lo que podría explicar, o algún tipo de déficit cognitivo, ¿de acuerdo? Que es lo que podría explicar diferencias significativas. Bien, y por último, y para terminar, recordar algunas cosas a nivel de conclusión en la prueba. Bien, prueba BAS-3, por lo tanto, que nos evalúa desde los 3 años hasta los 17 años, 11 meses, siendo la misma herramienta para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y como decíamos antes, elimina ese efecto techo y ese efecto suelo muchas veces de puntuaciones en los extremos por el tipo de baremación que está teniendo, ¿de acuerdo? Y más, como se nos anunciaba al principio, también con esa adaptación que se está realizando al baremo español. La precisión de la aplicación, siendo una prueba que es sencilla y que se pasa de una forma muy rápida, con lo cual no tenemos que complicarnos mucho, no existe con unos materiales que son atrayentes para los niños pequeños, sobre todo, que puede ser donde más dificultad podemos tener a veces, que los niños, pues eso, no rechacen o presten su atención en función de las pruebas, y por lo tanto, lógicamente, también nos va a permitir en todos esos análisis estadísticos el poder valorar posibles dificultades de aprendizajes o necesidades educativas especiales. Por lo tanto, una prueba que nos va a permitir tanto evaluar un perfil de alta capacidad, un perfil medio o, en el caso, un perfil de una discapacidad intelectual en algunos casos, y poder valorar muy bien en qué de las 3 áreas, verbal, no verbal o espacial, de acuerdo, se está realizando o se está viendo ese punto débil. Pues muchas gracias por su atención y pasamos la palabra a Miguel, por favor, como persona que guía este webinar. Muchísimas gracias, Félix, y muchísimas gracias, José Luis, por habernos dedicado estos minutos. Y creo que hablo en nombre de todos, ¿no? Cuando digo que vuestra exposición no solo ha sido clara, sino que lo habéis llevado a lo práctico, ¿no? A la práctica clínica del día a día. Un poco más que agradeceros. Ahora tenemos unos minutos, por si alguien quiere plantear alguna duda a través del chat, estamos pendientes. Aunque desde luego parece que ha quedado
muy claro. Sí. Bien, nos pregunta Miguel si te Sí, parece contestamos directamente sí, nosotros. Vale, si ha ido cambio los baremos con respecto al VAS 2, sí, ¿de acuerdo? Hay baremos actualizados tanto en la VAS 3 cuando se publica y actualmente sabemos que se está preparando ya la adaptación. Creo que no es mucho tiempo, eso ya tendría que contestarlo de acuerdo desde la editorial, de acuerdo al baremo español, que entiendo que es una de las cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Y que creo que nos va a venir muy bien a todos los que trabajamos en España para poder ver también, para tener los baremos lo más ajustados posibles y que nos permita evaluar correctamente. nos preguntan también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Si el niño tiene también TDAH y responde con mucha antelación y sin pensar, si se puede reconocer algo así. Ahí tendríamos dos partes. Yo creo que hay una parte que es la observación directa mientras se está realizando la prueba. Fijarnos muy bien, por ejemplo, en la prueba de semejanzas, cuando tú al niño le dices 3 palabras, si la respuesta que te da corresponde solo a la primera o a la última, que suele ser cuando es muy impulsivo, lo cual podría ser sintomático de un TDAH, posible, o está clasificando adecuadamente la información contestando en función de las 3 palabras. Y claro, para esto nos vendría también muy bien toda esa batería de test diagnósticos donde se va a medir la memoria de trabajo que nos permite diferenciar si se hace a través de estímulos visuales o orales, con lo cual una discrepancia muy alta ahí podría también mostrarnos dificultades atencionales. Tenemos memoria de la velocidad de procesamiento, que también es muy interesante, puesto que nos está midiendo esa atención sostenida, pero también teníamos la memoria de reconocimiento, que también implica atención para procesar visualmente imágenes. Entonces, analizando todo correctamente, y juntando resultados de pruebas junto con la observación del evaluador, sí nos permitiría ver si puede haber ahí una dificultad atencional que pueda ser sintomática de un TDAH, que requiera ya una evaluación más en profundidad de las funciones ejecutivas. Vale. No sé si tenemos alguna pregunta más. Tenemos un par de minutos todavía. Vale. Nos comentan, a ver, aquí. Vale, nos pregunta Mónica, disculpa, porque no lo he entendido bien. Si compro el VAS 3, los baremos incluidos no son adaptados a la población española. Gracias. Los baremos, si me permitís, Félix Sí, sí, por y supuesto. José Luis, ya la actualización del baremo ya está funcionando. Es decir, ahora mismo se adquiere el producto y el baremo está totalmente actualizado. Y en respuesta a Idoia, que nos pregunta si la corrección es únicamente online, ¿de acuerdo? Ahora mismo sí, ¿de acuerdo? La corrección es online con todo un informe largo y detallado donde están todas esas tablas que hemos ido enseñando y hay más aspectos, ¿de acuerdo? No está todo ahí reflejado en la presentación, ¿de acuerdo? Con toda la información. El análisis de la complejidad cognitiva por ítems, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos, por un lado, sacamos todo el informe, pero luego nos vamos ya al cuadernillo de corrección y vamos analizando ya individualmente nosotros los ítems para ver dónde se ha fallado, dónde no, en qué tramos, y de ahí sacamos del manual técnico el grado de dificultad de los ítems, porque es lo que nos permite a veces interpretar mejor si puede ser simplemente una cuestión de despiste, cuando falla de repente un ítem fácil, cuando te ha hecho ítems mucho más complejo. Pero eso lo hacemos nosotros porque ya implica coger la tabla de cada uno de las partes principales y analizar poco a poco. Pues Félix, José Luis, muchísimas gracias. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero todas las preguntas que hayan quedado sin responder, podéis planteárnoslas a través de nuestro correo. No sé si en la diapositiva siguiente viene nuestro mail. A través de yuntieos@yuntisai.com
podéis contactar con nosotros o a través de contacto@iontisai.com. Pues muchísimas gracias y muy feliz tarde. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.